5 kilovoltamperes reactivos, otro motor de 5 kilovatios, de 2 kilovatios en el anterior, el otro de 5, y 7 kilovoltamperes reactivos en atraso. ¿Qué significaba en atraso? Que la carga es una carga RL, que la carga es una carga RL. Y este motor, 7 kilovatios, 5 kilovoltamperes reactivos, la carga en adelanto. ¿Cómo se comporta ese motor? Como una carga RC. Y cada una de las cargas que tenemos, cada una de ellas, ¿verdad?, tiene su propio triángulo de potencias. Por ejemplo, para el primero, tenemos 2 kilovatios y 5 kilovoltamperes reactivos en atraso. ¿En atraso qué tipo de carga es? Es una carga inductiva. Y una carga inductiva, lógicamente, la tensión adelanta la corriente. Es una carga RL. El triángulo de potencias es el que se está viendo ahí de amarillo. Tanto de potencia activa, 2 kilovatios, tanto de potencia reactiva, inductiva, 5 kilovoltamperes reactivos en atraso. En atraso significa inductivo, una carga RL. Naturalmente, que el ángulo que tengo aquí entre P y S es el coseno de ese ángulo, es lo que nosotros sabemos que se llama factor de potencia. Eso ya hemos visto, ¿de acuerdo? Y entiendo que seguramente ustedes ya han resuelto buena cantidad de problemas. Si alguno de ustedes me habrá traído algún ejemplo, ¿no?, que quieres ponerlo en clase, ¿verdad? Vamos a esperar un rato a ver si es verdad y no me estoy equivocando, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte hemos visto, jóvenes. El otro motor que le vamos a sumar al primero, porque todos forman, ¿no?, una unidad, digamos que está formado por 2 motores, 3 motores. El otro motor es de 5 kilovatios. Si lo estoy trabajando a escala, 5 kilovatios P2, potencia activa. 7 kilovoltamperes reactivos, igualmente como en el caso anterior, inductivo. Inductivo, el triángulo de potencias tiene esta forma. El triángulo de potencias por una carga RL tiene esta forma, ¿verdad? Tiene esta forma, el triángulo de potencias. Y el otro es un motor de 7 kilovatios, potencia activa, 7 kilovatios, y 5 voltamperes reactivos en adelanto. En adelanto significa una carga capacitiva, RC. Este es mi triángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, yo tengo mi primer triángulo. Fíjese la forma de los triángulos cuando se trata de una carga RL. El atraso. ¿Quién atrasa? La corriente, ¿verdad? Una carga RL. Otra carga RL, ¿no?, que es su equivalente de ese motor. Ahí tenemos, tanto está consumiendo de potencia activa, 5 kilovatios, tanto de potencia reactiva, inductiva, 7 kilovoltamperes reactivos. Y el otro motor es de 7 kilovatios y 5 kilovoltamperes reactivos capacitivos. ¿Cómo sabe, profe, que es capacitivo? Ahí está el más. ¿Qué significa ese más? Que adelanta. ¿Quién adelanta? Adelanta la corriente. ¿Qué significa el menos? Que atrasa. ¿Quién atrasa? La corriente. Esto es una carga RL, una carga RL, una carga RC. Sumo las potencias aparentes. Observen, potencia aparente del primero, potencia aparente del segundo, potencia aparente del tercero, potencia aparente del tercero es esta de acá, y la suma de las potencias aparentes correspondientes me da la potencia aparente total. La potencia activa total no es más que la suma de la potencia activa del primer motor, la potencia activa del segundo motor, ya estoy por acá, y la potencia activa del tercer motor, ¿no? La potencia activa total. P total es igual a la suma P1, P2, más P3. Y la potencia reactiva, tengo la suma, la potencia reactiva inductiva, la potencia reactiva inductiva y la potencia reactiva capacitiva, ¿no? Fíjense cómo están las flechas. Por lo tanto, la potencia reactiva total, la suma es simple y llanamente esto de acá, que viene a ser la diferencia de las potencias reactivas e inductivas menos la potencia reactiva capacitiva. El consumo de potencia total de esos 3 motores sería tanto de potencia activa, en la suma de P1 más P2 más P3, y tanto de potencia reactiva, que es la suma de este más este más este, ¿no? Con su signo, lógicamente. Este es RL, RL, este es RC, y por lo tanto esto está para abajo, porque esta carga es una carga RC, ¿no? ¿Quién adelanta en una carga RC? La corriente. ¿Cómo es el triángulo? Hacia abajo. Este es el triángulo total, el triángulo total. Esto es lo que estamos viendo. El factor de potencia total, lógicamente el factor de potencia total
potencia activa total, potencia reactiva total, coseno de este ángulo. Coseno de este ángulo, ¿cómo es igual? P sobre S, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta es la potencia reactiva total. Si tienen alguna pregunta, me dicen. ¿Tienen preguntas? No hay preguntas. La potencia activa total, la suma. Diga. Sí, la escucho. Diga. Claro. O sea, el triángulo de potencias, el otro día estuvimos conversando como eso. Yo sumo la potencia activa, más la potencia activa, más la potencia activa. Me da la potencia activa total. La potencia reactiva la sumo aquí, la potencia reactiva inductiva, igual que la anterior, la sumo acá. Pero acá la resto porque me dice que está en atraso, ¿eh? La resto. ¿No? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos mejorar el factor de potencia total y ponemos un motor para que la potencia reactiva inductiva disminuya. Sumo esto más esto, pues, me habría dado todo esto, ¿no? Pero yo le voy a disminuir porque estoy colocando motores que se comportan como un circuito RC. Y finalmente tengo que la potencia reactiva total es esto nada más. Si estuviesen las cargas en serie, póngale, acá están en paralelo, ¿no? Ya uno entiende. ¿Por qué están en paralelo? Sería la pregunta. Porque a nosotros nos interesa que cada una de las cargas o cada uno de los motores, ¿verdad?, estén trabajando a la tensión nominal de operación. Por eso todos los motores están en paralelo, 1, 2 y 3 motores, en paralelo entre ellos, ¿verdad? A ninguno de nosotros se nos va a ocurrir poner los condensadores en serie con el motor, porque significaría ¿qué cosa? ¿No? Significaría que ya el motor no estaría trabajando a la potencia que estamos nosotros conversando, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo pongo mis cargas, las pongo en paralelo, o mi carga acá, mi motor 1, igualito, mi motor 1, mi motor 2 y mi motor 3, igualito, los pongo en paralelo, los tres. ¿Se dan cuenta? Si yo le pongo una carga aquí, naturalmente ustedes al instante me dicen, profe, si esto trabajaba a una tensión de 220 voltios, usted le puso una carga acá, ¿no? Un condensador aquí, seguramente ya entre estos puntos no va a tener 220 voltios. No puede ser. ¿Se da cuenta? Pero si la pregunta es si debiera sumar, si están en serie o están en paralelo, se suma de idéntica forma. Pero si los pongo en paralelo, naturalmente que como en serie quiero decir, ya están trabajando a una tensión diferente, por lo tanto los motores ya no estarían consumiendo las potencias que dice aquí. ¿Se deja ver? Porque las tensiones, si pongo los condensadores, o en este caso este motor en serie con los otros, ¿verdad? Significaría qué cosa, que estos motores ya no van a estar trabajando a la tensión que debe de trabajar. Eso sí. Por esa razón es que se ponen en paralelo los condensadores o en paralelo el motor correspondiente para que todos los tres trabajen a la misma tensión. Las cargas están en paralelo, ¿no? Bueno, eso es lo que es calcular la potencia eléctrica del cuadro, el factor de potencia global. El factor de potencia total es el coseno del ángulo que tengo acá. Este ángulo es igual a P sobre S. ¿Cierto? Estos jóvenes, estoy repasando porque esto ya ustedes lo han visto y seguramente han repasado los problemas que les dejé, que les hice, y les he dejado también una serie de problemas, una batería de problemas, ¿de acuerdo? En donde hay problemas de la primera parte, de valores eficaces, valores medios, ¿no? Hay problemas de fasores y hay problemas de potencia. Entonces yo espero que estén trabajando porque no esperen el último momento, jóvenes, porque el tiempo les va a ganar. ¿Pero? Aquí estoy sumando las potencias activas. Aquí estoy sumando las potencias reactivas, ¿verdad? Se suma igualito, está sumando las potencias activas, profe, P sub 1, más P sub 2, más P sub 3. Después suma las potencias reactivas, Q sub 1, Q sub 2, y esta está sumada al revés. ¿No es cierto? ¿Por qué está sumada al revés? Porque eso es una carga RC. Está menos ahí. ¿Se dan cuenta? ¿No? Uno más la otra más y la otra es menos, listo. Y la potencia aparente total, Pitágoras, ¿no? Más el P sub 1 más Q, ¿no? Al cuadrado.
¿cierto? Y tengo P total, perdón, P total al cuadrado más Q sub T total al cuadrado, estoy sumando esto, P total al cuadrado más Q sub T al cuadrado me da la potencia aparente total, que es la suma de la potencia aparente del 1, del 2 y del 3. ¿Vieron? Estamos ahí. Esto ya son palabras. El tamaño de los catetos de los triángulos debe ser proporcional. Claro, está trabajando a escala y tiene que ser proporcional para que su figura sea coherente, ¿no? Con los valores que está trabajando. Si les preguntase, a ver, ¿quién se quiere ganar un punto para la práctica que toca la semana del 9? El 9 de mayo, por si acaso, apunten, 9 de mayo, nuestra práctica. ¿De acuerdo? La primera. La segunda práctica la voy a tomar después del parcial. Y después del parcial ustedes van a formar grupos, desde ya pueden formar grupos y comenzar a resolver todos los problemas de la batería. ¿De acuerdo? Y cada uno va a plantear un problema y va a desarrollar un problema en la pantalla. ¿No es cierto? Las últimas 3 semanas nos dedicamos solamente a toda esa figura. ¿De acuerdo? No hay ningún problema, creo yo, ¿no? Formen grupos desde ya, pasen un sábado estudiando fuerte el curso de circuitos, ¿verdad? 5 o 6 horas, ahí están reunidos el grupo de los 5. Y estudiamos, pues, y si no les sale algún problema, porque todos deben de salir jóvenes, todos tienen que salir, lo conversamos acá. Igual dan su práctica, y pues han hecho de los 4 problemas, han hecho 2, está bien, estarán aprobados, ¿no es cierto? Pero esos 2 que faltan tienen que resolverlos, ¿de acuerdo? Tienen que resolverlos por ustedes mismos, no por mí, ¿no? Ustedes van a resolver todos los problemas, todos son para ustedes, ¿de acuerdo? No es cosa de trabajar, todos están aprobados, pero quiero ver el trabajo que están haciendo. Yo necesito que sean ustedes campeones, ¿verdad? Tienen que ser. El tamaño de los catetos de los triángulos deberá ser proporcional a los valores lógicos de las potencias, para que la figura sea proporcional y poder sacarlo gráficamente. Evidentemente, esta tensión y esta corriente corresponden a qué tipo de carga? A una carga resistiva. Esto ya está viciado, resistiva pura. Los dos vectores están en fase y están a 0 grados. Podrían estar los dos vectores en cualquier posición de los 360 grados, ¿verdad? Pero están en fase. Donde BM representa qué cosa? I, la tensión y la corriente, valores eficaces. ¿Cuánto será el factor de potencia aquí? La unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque factor de potencia es la unidad. Los vectores están en fase. Nuestra carga se comporta como una carga puramente resistiva ahí. ¿De acuerdo? Acá, evidentemente, la tensión está adelantada a 90 grados a la corriente. Por lo tanto, el factor de potencia es, ¿cuánto será? Coseno de 90 o coseno de menos 90 es 0. ¿Verdad? Es 0 ahí. Nuestro circuito no consume potencia activa, lo que consume es potencia reactiva. Y potencia reactiva inductiva. Ahí está. ¿Cierto? El otro es capacitiva. La corriente está adelantando la tensión. ¿Cómo giran los vectores? En sentido antihorario. ¿Cierto? No se queden jóvenes, ¿ah? No se vayan a quedar. Ya tenemos que estar dándole duro. Dice, en la práctica, los circuitos no pueden ser puramente resistivos ni reactivos, observándose desfases más o menos significativos entre las formas de onda de la corriente y de voltaje. Bueno, también hemos visto, si el factor de potencia, el factor de potencia, el coseno de phi, está cercano a la unidad, se dirá que es un circuito fuertemente resistivo y que su factor de potencia es alto. El coseno de phi es alto, 0,85, 0,9, 0,95, por ejemplo, ¿verdad? Si está cercano a 0, es fuertemente reactivo y su factor de potencia es bajo. ¿De acuerdo? Si le ponemos el signo menos, así como está acá, sabemos que se trata de un circuito RL. ¿Quién atrasa? Atrasa la corriente. Este es un circuito RC más. También hemos visto, por ejemplo, hemos visto eso. Si tienen preguntas, jóvenes, al toque me dicen, profe, esa parte, repite. Yo repito, ¿no? No es problema. Factor de potencia P sobre S, estamos viendo, el coseno de phi. Listo.
Ese es igual a B por I, potencia aparente, tensión por corriente y potencia activa, ¿no? Tensión corriente, coseno de phi. P es igual a S, coseno de phi es igual a P sobre S. Lo que estamos viendo, ¿no? Corrección del factor de potencia. La mayoría de las cargas, ¿de qué tipo son? Son cargas RL. Estoy seguro que en su casa, por ejemplo, ustedes tienen una carga RL, ¿de acuerdo? El factor de potencia es un factor de potencia inductivo, también llamado factor de potencia en atraso, ¿verdad? Factor de potencia en atraso, ¿no? La mayoría de las cargas que tenemos siempre son, su equivalente es una carga RL. ¿Mm? ¿Estamos? Mejoramos el factor de potencia, ¿verdad? Si tenemos carga RL, ponemos condensadores en el propósito de mejorar el factor de potencia. Esta es la forma de representar un motor y un motor en el cual se le está corrigiendo el factor de potencia. El circuito lo tienen ustedes acá al lado. Un motor corrige el factor de potencia. ¿Por qué? Porque el motor, ¿no? Generalmente está representado por una carga RL, porque se puede hacer trabajar un motor, dependiendo del tipo, como una carga RC. Y también se utiliza en algunos pocos casos para mejorar el factor de potencia, ¿no? Mejoramos el factor de potencia de un grupo de máquinas colocando un motor cuyo equivalente es un circuito RC. Todos son motores, pero este es un RC. El equivalente no quiere decir que esté parado y que tenga condensadores, sino que se comporta en movimiento como si fuese una carga RC. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Los beneficios por corregir el factor de potencia. ¿Cuáles creen que son los beneficios por corregir el factor de potencia? Ahí está. Disminución de las pérdidas en los conductores. ¿Cómo así disminuyen las pérdidas en los conductores? Podría ser la pregunta, ¿verdad? Nosotros si tenemos un motor, vamos a poner un motor. Un motor lo tenemos así, ¿verdad? Esto vamos a poner que sea la, ustedes, esta es la tensión, ¿de acuerdo? Y si es un motor, una carga RL, nosotros podríamos poner una carga RL, la tensión adelanta la corriente, ¿cierto? Vamos a poner la tensión adelanta la corriente vamos a poner que esté por acá. Este es el ángulo cuyo coseno es el factor de potencia. Estos, me está representando estos vectores, una carga RL. Si yo agrego un banco de condensadores, ¿no? Mis condensadores, ¿no? Como condensadores, vamos a ponerle así, condensadores, ¿no? La corriente en un condensador adelanta a la tensión. Vamos a poner que está por acá. Está. Este vector que está de verde está adelantando el vector tensión que está allí. ¿Ok? Y la suma de los dos vectores de corriente me va a dar un vector final que va a ser este de aquí. Vamos a poder ver acá. ¿Estamos? Repite, a ver. El vector corriente del motor aquí, es el de naranjado ahí. El naranjado. Este es. ¿De acuerdo? El factor de potencia es el coseno de este ángulo entre el azul que tengo aquí y el anaranjado. ¿Esto cómo se llama? Un diagrama fasorial de tensiones y corrientes. Esto que es aquí. ¿Verdad? Tengo la tensión, le he puesto 0 grados, pudiendo haberlo puesto en cualquier posición. Y el vector corriente en el motor está aquí abajo. Perfecto. De este motor. Como este es un condensador, y en un condensador nosotros sabemos, primera clase, ¿verdad? En la corriente adelanta la tensión. ¿Cuánto adelanta? 90 grados, ¿cierto? Adelanta 90 grados ahí. 90 grados está adelantando. 90 grados a este vector. Este vector de verde está adelantando su posición. Adelanta 90 grados el vector de azul. Y este vector de naranja está atrasando al vector tensión. Este ángulo que está aquí. La suma de este vector de corriente anaranjado más este vector de verde del condensador me da la corriente total, suma de corrientes en este nodo.
vector corriente aquí más el vector corriente del condensador tengo acá. Naturalmente ustedes se dan cuenta que el que está de rosado, que es la corriente total, el vector es más pequeño que el vector de naranja, ¿no? La magnitud de este vector es más pequeña que el naranjado. Disminución de las pérdidas en los conductores, dice ahí, claro. Si yo mejoro el factor de potencia agregando condensadores, la corriente va a ser menor. Y las pérdidas en el cableado es I cuadrado por R, ¿cierto? Y todavía cuadrático, ¿no? Porque pérdidas, si ustedes saben de su curso anterior, es I cuadrado por R. Ha mejorado el sistema, ¿de acuerdo? La corriente que pasa por los conductores es más pequeño y por lo tanto las pérdidas en los conductores es menor. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Al ser menor la corriente aquí, diga, la parte de arriba, arriba, me dice más allá, acá, esto, ¿esto qué cosa es? ¿Esto es lo que está acá? ¿Dónde está esa nota? Me perdí. Es esto por acá. Esto es esto de acá. ¿Se da cuenta? Ha restado, al total le ha restado este de acá. Es geometría nomás. ¿Mm? ¿Verdad? Usted lo puede hallar. Esto que está diciéndome es, ha restado a este total, le ha restado este Q sub 3. Al total, y digo, a esta magnitud, que es la suma de esta más esta, le ha restado este Q sub 3. Y entonces le tiene este de aquí, ¿no? Es simple. Lo que pasa es que yo siempre les digo, jóvenes, no se fijen en las fórmulas. Ustedes deduzcanla. ¿De acuerdo? ¿Saben por qué? Porque ningún cerebro es capaz de retener tanta fórmula, ¿no? En cambio, si sabemos que si es RL y va a ser RL, la sumo, y el RC, el resto, ¿no? Porque las cargas reactivas es en el eje vertical y las cargas activas en el eje horizontal. Entonces usted va a llegar a esta expresión. Sí, ya le entendí lo que me decía. ¿Cómo se obtiene esta expresión? La hay, ¿no? Q menos Q' y tiene esto, ¿no? ¿Mm? Eso es lo que ha salido, ¿verdad? No puede hallar así como está acá. Pero yo soy enemigo de que el alumno agarre y ponga la fórmula y después no sabe cómo salió. ¿Se da cuenta? Por eso yo ni le explico eso. Simplemente le digo, ¿de dónde ha salido eso? Eso ha salido de que ese señor, ¿no? Ha hecho la gráfica y la ha restado. ¿Se da cuenta? ¿No? Dice, todo esto, le resto esto. Y lo estoy puesto en función de la tangente. Tangente de este ángulo es esto sobre esto. Y ha hecho la diferencia. El otro ángulo es total, ¿no? Sobre esto. Y ha restado. Eso es lo que he hecho. A ver, lo hace. Me dice. A ver, tiene 10 minutos para que lo haga. Sale de ahí, jóvenes. ¿Eh? Pero no se aprendan las fórmulas así. Ha restado y por eso le sale esto que estamos viendo. De la figura se deduce que la potencia reactiva del condensador ha de ser tanto. Potencia del condensador es esto de aquí. Para tenerlo finalmente en modo que está viendo. Esta es la fórmula de Q sub C. B por IC, potencia reactiva, en la tensión por la corriente, digo, ¿no? ¿Pero qué corriente? La corriente en el condensador, ¿no? Tensión por corriente es potencia. Tensión por corriente es potencia. ¿Qué potencia será si es la potencia en el condensador? Es potencia reactiva. Eso es, ¿no? Y así pues esto es. Dice reducción de caída de tensión. Estábamos acá. Reducción de las caídas de tensión. ¿Pero por qué se reduce la caída de tensión?
porque en la línea pasa menos corriente, pasa esta corriente que está aquí. Perdón, está desfasado. Está ahí, la corriente es menor. Y si es menor la corriente, ¿no? Las pérdidas todavía son función cuadrática, por las pérdidas que estamos conversando, es I cuadrado por la resistencia que tengo acá. O sea, la potencia se va a reducir cuadráticamente. ¿Se da cuenta? Ni siquiera es lineal. O sea, nos conviene poner banco de condensadores para que las pérdidas en las líneas disminuyan. Hasta las pérdidas en las líneas, jóvenes, está reglamentado. ¿Se da cuenta? En distribución de energía, por ejemplo, hay algunas normas que nos dicen el 8%, otros nos dicen el 5%. Significa que entre el primero que está junto a la subestación hasta el último, no debe haber una caída de tensión mayor que el porcentaje que nos dice la norma. Estamos trabajando 220. ¿Cuánto está el porcentaje de 220? ¿No es cierto? ¿No? Si es el 10%, 22 voltios. ¿No? A eso me refiero. O sea, y depende de la tensión que está trabajando. ¿Y qué pasaría si como consecuencia de una carga yo tengo una caída de tensión mayor porque jala más corriente? Tengo que poner un calibre mayor del conductor o banco de condensadores para que la corriente total disminuya, ¿se da cuenta? Comparada con la primera. Este banco de condensadores está haciendo, no solamente está mejorando el factor de potencia de todo el sistema, sino que está disminuyendo las pérdidas en la línea, porque esta corriente es más pequeña que la otra. Aumento de la disponibilidad de potencia en los transformadores, líneas y generadores. Como también ustedes saben, los transformadores S se diseñan para la potencia aparente. Y si la potencia reactiva disminuye, ¿no es cierto? Como estamos viendo en los triángulos, la potencia reactiva la hacemos disminuir. Ahí estamos viendo. La potencia reactiva la disminuimos colocando banco de condensadores o un motor RC. ¿Qué está sucediendo? ¿Verdad? Que si antes consumíamos una potencia aparente desde este punto, ¿verdad? Hasta este punto de acá, no, la suma de estas dos, era la potencia aparente hasta acá. Al agregar este banco de condensadores aquí, o este motor que trabaja como un RC, la potencia aparente es esta de aquí. Lo que pasa es que aquí este motor también está consumiendo potencia activa. ¿Se da cuenta? Pero si no consumiese potencia activa, ustedes verían que esta flecha, potencia reactiva, estaría aquí. Y tendría un consumo mucho menor de potencia aparente. ¿Se da cuenta? Por eso ahí nos dice que la potencia aparente para la demostración solamente, lo que les digo, va a disminuir. Eso nos está diciendo ahí. Aumento de la disponibilidad de potencia de los transformadores, líneas y generadores. Incremento de la vida útil de las instalaciones, pero lógico, ¿verdad? Si hay menos calentamiento, ¿no? La potencia de la vida útil de los elementos que conducen corriente va a aumentar la vida de esos materiales. Reducción de los costos por facturación eléctrica, pero claro también, ¿no es cierto? Porque los industriales no solamente tienen un medidor de potencia activa, tienen un medidor de potencia reactiva. Y si disminuye la potencia reactiva total, el motor seguirá consumiendo su potencia reactiva normal. Pero al agregar el banco de condensadores hay una resta. Por lo tanto, el consumo de potencia reactiva ha disminuido. ¿Se dan cuenta? Reducción de los costos por facturación, ¿no? Por facturación eléctrica total. Mejor rendimiento de la instalación, también es cierto. ¿Ve? Son los beneficios por corregir el factor de potencia. Si tienen preguntas, me dicen, jóvenes, a ver, ¿tienen preguntas? Diga. Si tienen preguntas, me dicen. Importancia práctica del factor de potencia. El tener un factor de potencia cercano a la unidad tiene una enorme importancia práctica, desde múltiples puntos de vista, pero sobre todo económicos. Gran parte de la importancia la estamos viendo justamente en lo que estamos conversando acá, ¿no? Corrigiendo el factor de potencia. ¿De acuerdo? Todo eso tiene importancia ahí. ¿Tienen preguntas? Listo. Muy bien. Un receptor que debe de producir una potencia P lo puede hacer absorbiendo de la línea una potencia Q
Q prima, tal como se ve en el esquema de abajo. Es lo que estamos conversando, lo que me preguntó su compañero. Para comprender todo lo anterior se van a considerar dos receptores con la misma potencia, 1000 vatios, conectados a la misma tensión de 230 voltios, pero el primero con un factor de potencia alto, 0,96, y el segundo con uno bajo, 0,25. Póngale que los dos factores de potencia son factores de potencia inductivos, RL. Primer receptor, tanto. Segundo receptor, tanto. ¿No? Y tiene un factor de potencia, por lo tanto nosotros podemos construir los triángulos de trabajo aquí. Triángulo de potencia del primer receptor, triángulo de potencia del segundo receptor. Con los datos que estamos viendo, podemos construir, porque nos dice que los dos son de 1000 vatios. Trabajan a la misma tensión, 230 voltios, ya sabemos que es así, ¿no? Unos tienen un factor de potencia 0,96, mucho mejor, está muy bien, más cercano a la unidad, y el otro tiene un factor de potencia bien bajo, 0,25, ¿de acuerdo? El ángulo phi sub 2 es mayor que el ángulo phi sub 1. ¿El ángulo entre quiénes? Entre la tensión y la corriente. Nosotros podemos encontrar entonces el factor de potencia total del sistema. ¿Mm? ¿Cierto? Vamos. Esto, jóvenes, solo ha sido un repaso de lo que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Si tienen alguna otra pregunta, me dicen. Esto es lo que se conoce como el teorema de Boucherot. Boucherot es este señor, ¿verdad? Que fue el que construyó estos diagramas, que nos dijo cómo se construyen los diagramas, ¿verdad? Que hemos visto nosotros ya la semana anterior. Si tienen alguna pregunta, me dicen. ¿Mm? O algún problema que hayan traído, ¿no? Y que han trabajado y que vea está más o menos por hacerse, me dicen. Sí, le escucho, diga. No entiendo. ¿El diagrama fasorial de quién? Ya, le escucho. A ver, ¿quiere presentar un diagrama fasorial? A ver, vamos a quitar esto entonces, ¿ya? Listo. A ver, voy a presentar, ya no hay nada ahí. Presente, por favor, a ver. ¿Eso qué podría ser? A ver. Ah, ya gráficamente, el problema que estábamos viendo, ¿no? Ya gráficamente la tensión de entrada. A ver, cuéntenme, pues, por favor, a ver, cuéntenos cómo es eso, a ver. ¿Cuál puso de referencia? Suba un poquito su imagen para que todos nos ganemos con viendo lo que usted ha hecho. ¿Me escucha?
Pero ¿por qué va a ser la corriente 2 raíz de 2? 2 raíz de 2 no tiene valor numérico. La corriente no tiene valor, mejor dicho, las impedancias no tienen valor numérico. No sabe la corriente, me dice que la corriente es 2 raíz de 2. La corriente, la corriente y 1 es 2, no. ¿Por qué A? Porque no está de A. No, claro, pero sí, pues, lo que pasa es que como no tiene valores de los elementos, simplemente es la proporción que dice usted. Si I1 vale tanto, el otro sería 2 raíz de 2, o perdón, raíz de 2 I1. Proporción nada más, sí, pues bueno, ahí le he puesto 2. Le va a salir el problema, claro que sí, pero le va a salir una magnitud y no con magnitud. Podría haber puesto 20, el valor que quisiera. Bueno, ya le sale. mm, La corriente I1 vale, la corriente I1 le ha puesto 2. Los elementos R y X, L y eso le ha puesto 1, ¿no? Entonces va saliendo lo que dice. Siga, por favor, a ver. Sí, está bien. Claro. Sí, sí, le comprendo lo que he hecho, pero debería serlo proporcional, ¿no es cierto? Los valores, la distancia, mire, 2 raíz de 5 le ha salido más chico que el 2 raíz de 2, para que la gráfica tenga validez. O sea, saca su escala, ¿no? Y lo va midiendo, y le va a salir su respuesta y los ángulos correspondientes y el factor de potencia total. Póngale que se me ocurra poner el factor de potencia total. Entonces, le va a salir gráficamente y de ahí nomás me dice, profe, este vector están en la posición tal y por lo tanto el factor de potencia es coseno de este ángulo y debe estar aproximado al valor real, ¿no es cierto? Pero sí, entiendo lo que usted ha hecho, ¿no? Pero lo ha limitado a poner un valor ahí determinado a las resistencias, reactancias, etc. Usted es Juan Marín, ¿no? No está bien, yo aquí le pongo su punto por trabajar ahí. ¿Mm? Juan Marín, tiene varios puntos ya. Estábamos trabajando entonces, bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta con respecto al ejemplo que puso su compañero? ¿Mm? Jóvenes, les he dejado una batería de problemas para que se reúnan nuevamente, les digo, no pierdan el tiempo. El tiempo que se pierde ya no regresa nunca en la vida, créanme. Si me digan, no, en el verano, no, es chiste porque realmente nunca lo van a recuperar. Por eso empecemos a estudiar desde ya. No solo es una idea, un consejo nada más, ¿no? Que quiere, me hace caso y que no, no, igual es, ¿no? Entonces, le he dejado una batería para que resuelvan entre 5, ¿de acuerdo? Los grupos son de 5 personas, 4 o 5. Aquel que quiere trabajar solo, trabaja solo, ¿de acuerdo? Porque siempre hay algunos que, no, profe, yo siempre que he trabajado con mis compañeros me ha ido